Sí, sí, sí. Este es el típico mensaje que sale al inicio de los videos. Lo que estás a punto de ver está lleno de opiniones personales, puntos de vista subjetivos y comentarios que podrían no coincidir con los tuyos. ¿Escandalizado? Tranqui, es normal, se llama pensar distinto y todavía no es delito, al menos no por ahora. Las opiniones expresadas aquí son totalmente nuestras y de cualquier alma valiente que se sume como invitado. ¿Son verdades absolutas? No, ¿Son ideas debatibles? obvio que sí, ¿Son nuestras? totalmente. Si te emociona escuchar distintas posturas, debatir y enfrentarte a una que otra idea diferente, ponte cómodo. Resumen express, no te lo tomes personal y no te lo tomes literal. Bienvenidos al canal. Pasen, escuchen y déjenos sus opiniones y un buen like. Hola, mi nombre es Giovanni, Y yo soy Cristian. esto no es Chendo y hoy vamos a hablar sobre el trabajo social. El día de hoy estamos con un nuevo invitado. Nos acompaña Ismael. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ismael, tengo 23 años y actualmente estoy desempleado. Y pues como les comentamos, el tema del día de hoy es el trabajo social. Isma, cuéntanos qué es el trabajo social. Bueno, para mí, personalmente el trabajo social es una rama que más que nada es para la ayuda de grupos vulnerables, tanto personas con discapacidad, mujeres de víctimas de violencia, niños y adolescentes, adultos mayores y personas privadas de la libertad. Tenemos que dar más que nada un asistencialismo que se les da a esas personas. Ya. ¿Cómo llegaste tú a la carrera de trabajo social? Bueno, mi etapa por la U, más que nada, primero empezó desde el que no quería qué seguir, ¿no? El hecho de que salir del colegio y empezar de una a la U fue no encontrarme primero. Primero empecé con que quería cine, después derecho y fue un hallazgo, ¿no? Primero estuve estudiando derecho y me boté más o menos como en cuarto ciclo de la U y después como que no sabía qué hacer y fue como que no sabía qué hacer y buscaba las maneras para como que salir de eso y me terminé con la carrera, con trabajo social. No fue tampoco como lo que yo quería, pero fue lo que después de mucho como investigar me gustó al final. Entonces eso fue más que nada eso al principio. ¿Por qué comenzaste a estudiar derecho? Porque, no sé, bueno, en mi casa son muy, no sé, como que mi viejo me decía, estudia algo que te dé de comer después y era primero con ingeniería y yo le decía, no, puta, me inscribo en ingeniería y no entro a ninguna clase y me boto de todo y era así. Entonces a la final fue como que, ve, estudio derecho y así, bueno, no era como que algo que me apasionaba tampoco, pero entré. Era primer ciclo igual, ya pasé, segundo igual, tercero también y empezó la pandemia. Entonces ya fue como que ese traslado de como que ya no había dinero tampoco. Entonces ya no me quisieron colar mi papá. Entonces ya también me boté por eso y ya inicié también mi nueva etapa sería en trabajo social como tal. ¿Y vos en qué punto te diste cuenta de que, o sea, no mismo el derecho no era lo tuyo? Chuta, cuando empezaron los exámenes orales, era hecho ver, era hecho ver, era full nervioso, era como que, por ejemplo, ahí te dan tesis, ¿no? Entonces tú de las 100 y pico de tesis tenías que elegir y te salía, yo qué sé, la 95 y puta, no estudiaste ni me, te daban 2 días para estudiar porque ya eran exámenes así. Yo era con nervios y ya pues tampoco me veía litigando en un tribunal, entonces no era mi vocación como tal. Ya, Sí, no mismo era lo tuyo. sí. ¿Y cómo te diste cuenta o en qué punto te diste cuenta de que en cambio el trabajo social sí es lo tuyo? O sea, hasta el momento sigo como que en esa búsqueda, ¿no? A mí me gusta ayudar a la gente, pero como que digo que, como que siento que tal vez puedo dar más. O bueno, durante este proceso de trabajo social que yo tuve allá en la U, descubrí que me gustaban otras cosas. Entonces yo en quinto ciclo hasta noveno, que fue ya mi último ciclo de la tesis, me quería votar. Ya iba a dejar todo ahí, ya no me iba a presentar tampoco a la exposición de mi tesis, nada, solo no quería. Entonces ya dije como que ya el último esfuerzo y ya, porque fue. Pero a la final, o sea, el trabajo social es una muy bonita carrera. Si te gusta ayudar a la gente, es full bacán. A las comunidades y a las personas en sí.
pero a la final todavía como que no sigo en ese descubrimiento del por qué elegí esa carrera, pero igual ya me grado. Sí. Ya. O sea, y de alguna forma ya terminaste de trabajo social, ya tienes tu título. ¿Ahora has pensado tal vez estudiar otra carrera o estás pensando en una especialización o en una maestría? Sí, cuando ya acabé ya mi carrera, fue como que de una quise estudiar una maestría, pero como no me daban público, sistema, me daban mi título, ya me perdí algunas oportunidades, pero creo que se abren de los próximos meses. Tal vez se podría estar estudiando una maestría, pero tampoco no me pierdo la idea de estudiar una carrera igual de la rama social, por ejemplo, tal vez, no sé, sociología, me gusta también bastante, es una buena idea. Pero, como les comento, yo me descubrí ya lo que quiero y, por ejemplo, a mí me gusta el diseño textil y es algo que no tiene nada que ver, pero bueno, lo puedes complementar, ¿no? Hay tal vez instituciones superiores que te den esa rama, esa carrera que vos quieres, textil, o tienes que hacerlo de manera artesanal, porque he visto que hay como instituciones artesanales, algo así. Ah, como institutos, más institutos, exacto. Claro, claro, la universidad de la SOA y la UBA tiene diseño textil como tal, pero... Claro, sí, claro, sí, exacto. Es muy costoso. Claro, de ahí hay otras opciones, como por ejemplo en el extranjero, en Buenos Aires, ya está el Instituto EVA, entonces es muy bueno también. Ahí tienes marketing de diseño textil, todo, sí, para vender prendas, no solamente solo diseñar, entonces es muy variado eso, entonces eso sí me gusta. O sea, si vas a invertir y gastas claro, ya de una, bien, ya. Argentina. De ley, si es eso, o no sé, en España tal vez, pero ya. Es también igual caro. Claro. ¿Y de qué manera se complementa el tema del diseño textil con el trabajo social? O sea, yo creo que igualmente puede haber muchos enfoques, ¿no? Porque la última experiencia que tuvimos fue como, bueno, Cristian también tuvo en una comunidad, entonces partiendo de eso, ¿no? Desde cómo se diseña, qué tipo de vestimenta tiene la comunidad Shuar en sí, entonces parte también desde como, no apropiación cultural, pero igual como que ya estás dentro de la comunidad y sabes qué están haciendo, cómo lo hacen, qué diseños lo manejan, entonces de alguna manera, tanto desde un sentido de comunidad lo puedes transmitir para, no sé, un carácter social o un carácter benéfico, entonces eso también depende mucho. Súper interesante, no lo había pensado. Ajá, de hecho, sí. Ya nos contaste un poco de que tu paso por la U fue un poco también de autodescubrirte, ¿no? Quizás cada ciclo decías porque estoy acá, pero igual seguías sí, cursando. Ahora. O sea, bueno, ya no sigo, pero hasta ahora me sigo porque... ¿Por qué estudié? Con el título, ¿por qué te tengo? Sí, era muy chistoso porque ya me dan el título y yo iba en el bus, o sea, cosas de este vuelo. Ya en Juris todavía siguen dando los títulos grandes en A3 y justo me siento en el bus y una señora me dice, felicidades, mi hijo, trabajador social. Y así, señora, si supiera. Entonces, señora, no me rete. No me haga hablar. Entonces sí, eso. ¿Y cómo más fue tu paso por la U? Nos contabas, por ejemplo, me contabas a mí que fuiste parte de la escuela de tu carrera. Ah, sí, eso también fue algo interesante porque como que, bueno, desde el cole también me gustaba participar, estar activo, más que nada en lo político, ¿no? Entonces también surgió la idea, y hace 2 años también, ya va a ser 3 años que creamos un movimiento político con un amigo mío, entonces desde ahí yo también partí para ser líder, sería a la vez de mi carrera, por suerte, sí gané, éramos como 3 personas, entonces ya salí yo. Y fue también algo interesante, o sea, tú prometes muchas cosas, ¿no? Porque ves una visión a largo plazo, pero nada como las típicas de, les pongo una piscina, así, o ya, les quito los exámenes y votan por mí. Exacto, vienes de sí. Ya, entonces era como que eso también, pero también creo que así como yo hacía cosas, también fallaba en cosas, o sea, siempre fue un proceso, ¿no? Fue muy interesante porque... Bueno, hablar de política y hablar de como qué dirección vas, enfocado en la U de Cuenca es funa. Decir esto o decir el otro es funa. Más si estás en una carrera de carácter social, entonces siempre era como disputas con mis profes, ¿no? Así
el tipo de ideal que yo también mantengo y ellos también mantienen. Entonces, ese choque. O sea, y tú tal vez dirías o pensarías que más que la Universidad de Cuenca, Cuenca como tal tiene como ese pensamiento un poco de disputas o de puntos de vista ideológicos, políticos, incluso religiosos, que a veces se confrontan o se chocan unos con otros y tal vez eso conflictúa un poquito a las personas. Sí, de cierta manera sí, es que Cuenca es Curuchupa. O sea, Cuenca es religiosa a morir. Es algo que no se va a cerrar, ¿no? E incluso es un estigma, ¿no? Porque a la vez como tú vas, o sea, tú ya entras en una carrera social y ves cómo eso o cómo la historia influye netamente, por ejemplo, en este caso, el trabajo social, los grupos vulnerables, es muy disparejo, ¿no? Porque ahí ves el tipo de equidad, ves en qué contexto más que nada nació, yo que sé, una familia, de hecho integrantes o lo que sea. Por ejemplo, esa familia está fundamentada por roles tanto, yo que sé, católicos o religiosos y está fundamentada en otras cosas más, pero Cuenca al final sí es muy, además de eso es clasista, loco. O sea, es muy clasista, la verdad. Bueno, yo en lo personal no he recibido ese tipo como tal de clasismo o racismo, pero tengo panas que sí. Entonces, sí, yo creo que sí, es más que nada eso, ¿no? Sí está como que basada en la religión o ese tipo de cosas. Yo tengo 2 preguntas por ahí. La primera un poco enfocada en el tema político. Ya. Los 2, o los 3 incluso, somos de generaciones distintas de la U. Te contaba que yo me estaba haciendo la tesis cuando tú estabas recién comenzando la carrera, por ejemplo. Entonces, en mi tiempo, yo me acuerdo, yo vengo también de psicología social, una carrera de la rama social como tal, pero los que estaban más o menos en mi promoción y un poco detrás también, sentía que no tenían como que estas ganas de ser políticos. O sea, a la larga todas y todos somos políticos, pero esta como intención de participar en la política como tal. O sea, yo, al menos en mi carrera, por no decir en la facultad, tenía esta percepción. ¿Cómo era en tu carrera y en tu facultad? Bueno, o sea, creo que sí también, o sea, como, no sé cómo sería tanto en la rama de psicología, pero por ejemplo, en la facultad, como es jurisprudencia, es todo, como tú dices, todos somos políticos a la final, pero sí está muy sesgado también ahí. Por ejemplo, tú ves ahí gente, yo que sé, que sigue la carrera de Derecho, ves a gente que tiene plata, o sea, y la verdad eso parte también de la universidad, ¿no? Porque como que da ciertos privilegios a gente que ya tiene privilegio, ¿no? Entonces eso es un desfase también. Por ejemplo, en mi carrera, no es que, bueno, dentro de mi círculo, era como que gente de clase medio también baja, ¿no? Pero también había ese desfase igual de los grupos, con quién, no están en los pequeños grupos, con quién te juntas o con quién te llevas, o si es que por ejemplo te llevas de otra carrera, era así, era full loco, hasta ahora mismo sigue siendo así. Sí. Y la otra pregunta también un poco enfocada también en este tema. Dices y también, o sea, de alguna forma afirmo o confirmo que Cuenca sí es una ciudad bastante, de alguna forma clasista en algunos temas, Curuchupa como dices en general. ¿Crees que esto puede cambiar con las generaciones de adolescentes, jóvenes que están ahora, o se va a seguir manteniendo? O sea, y creo que ya lo hablamos, creo que fue un tema que hablamos allá. O sea, yo creo que el hecho de partir ya desde el seno de una familia que tenga, por ejemplo, o que haya crecido en un contexto de privilegios, sí es un poco también, o sea, bueno, una persona puede tener privilegios y puede descubrirse en el lapso, ¿no? Por ejemplo, puede tener una deconstrucción, como hablamos ese día. Como te hice la pregunta a ti, ¿cómo logras una verdadera deconstrucción si es que no tienes, por ejemplo, un fundamento? Pero al final sí tienes como una base, ¿no? Que es tu familia. Entonces yo creo que parte de eso, ¿no? Desde la familia, cómo las personas, tanto padres o madres, han influenciado en los hijos. Entonces eso tiene que ver mucho con el contexto en donde han nacido, creo yo. Para que haya una verdadera deconstrucción también, debe también haber un verdadero, yo que sé, parte de la familia, ¿no? Más que nada, eso creo yo. Pero es muy difícil, porque como te digo, Cuenca ya está en o sea, católicos al final, pero tienen muy sesgada esa línea de la religión. Es muy difícil que se haya una deconstrucción como tal a los jóvenes. Entonces, o sea, yo te digo esto porque, a ver, lo que decíamos en el podcast anterior también con Regi, hace unos 20 años, por ejemplo, la sociedad
sociedad cuencana y la sociedad en general era muy distinta. Obviamente ahora se ven muchos cambios que del tema del feminismo, de mayor temas de inclusión también, de integración. Y personalmente siento que tal vez Cuenca sí ha cambiado un poco. Obviamente, por ejemplo, si es que tú hablas con una persona quizás adulta, ya mayor de los 30 años, todavía no estoy en ese grupo, ya mayor de los 30 años, incluso persona adulta mayor, son personas muy cerradas todavía en sus pensamientos. Sí. O sea, si tú le dices cualquier cosa, o tu pensamiento todavía está sesgado, quizás incluso en temas de la religión, por ejemplo. Pero si es que hablas ya con jóvenes, yo creo que al menos en temas sociales, por ejemplo, muchos de los jóvenes que han sido al menos mis pares o mis colegas en la carrera, por ejemplo, la mayoría ya no era creyente. O sea, ya no predicaban el catolicismo, cristianismo, sino ninguna religión casi. Entonces, de alguna forma siento que está un poco desapegado ese tema. Pero obviamente también, como dices, un tema es la crianza, otro también puede ser la religión y otros temas también que vas aprendiendo en el camino, como los grupos con los que te relacionas, con quienes te llevas. Pero de alguna forma, como decíamos, por ejemplo, esto de la deconstrucción también viene dando un poco desde la comprensión de la realidad también afuera. Por ejemplo, para nosotros, el hecho de poder estar en otras comunidades fuera de Cuenca, pues también te ayuda a comprender otra dinámica de realidad también, y te ayuda también a quizás a eliminar un poco los estigmas o prejuicios que tienes. No sé cómo le ves. O sea, yo a la final, como te digo, o sea, también tengo compañeros incluso también que ya no obviamente son católicos, no, tampoco no profetizan la religión o van a misa o lo que sea, incluso yo me incluyo, ¿no? Pero ponte a la final, o sea, yo sí creo en algo, ¿no? Ya, entonces también, y como te digo, creo que también parte de la crianza igual, pero creo que para como que haya ese desfase y como que haya ese cambio, o a la final haya habido esa evolución de Cuenca hace 20 años, también obviamente es un proceso, ¿no? También de alzas y bajas, tanto, y no solo en compañeros de, por ejemplo, de la universidad, tú veías eso también compañeros del colegio, ¿no? Como que igual, ya bueno, es más la joda, pero igual al final es un tema de como que de loco si estás en un colegio, yo que sé, católico, o por ejemplo en mi caso yo estudié en el militar, y era como que no, o sea, era, a la final el militar, o sea, obviamente era laico y todo, pero sí celebrábamos, yo que sé, misa o lo que sea. La Navidad. Sí, la Navidad, loco, sí, era... En mayo, el mes de María. El mes de María, cala, sí, eran putas ceremonias de 3 horas en el sol, cabrón, así, todo tapado, así, no, sí. Es que eso también creo que es un poco complicado el tema de las instituciones laicas, por ejemplo. La Universidad de Cuenca es una universidad laica, pero tiene a la Virgen María en el patio de atrás de psicología. Entonces, a la larga, ¿de qué laicismo estamos hablando? Pero, como digo, yo espero que en unos 20 años más podamos ver también un cambio en la ciudad. Hasta ahora, Cuenca creo que se mantiene con este nombramiento informal de ser bastante clasista y curuchupa. Pero ojalá logremos cambiar y ser más inclusivos también de alguna forma, porque a veces siento que las personas también tienen o tenemos algunos, no sé cómo decir, distinciones de querer ser más inclusivos, más integradores como tal con la sociedad, pero terminamos discriminando también a otras personas, les dejamos de lado. Entonces es un poco disonante también lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Hoy quedemos también un poco en algo que quería tocar, el hecho del privilegio que estaban hablando. Y es verdad, si es que una persona nunca le ha faltado, por ejemplo, un vaso de agua, un plato de comida caliente, no va a saber la necesidad que es cuando no tienes el acceso a agua potable, por ejemplo, en la costa, el acceso a medicinas en la Amazonía que está pasando hoy en día, que es súper complicado y es un tema de salud pesadísimo. El hecho de, por ejemplo, personas en situación de calle, personas, no sé cómo es el término, creo que es movilidad humana, no estoy seguro, aunque bueno, no sé si movilidad se refiere de un lugar a otro, sea del mismo territorio o otro territorio, bueno, no quiero adentrar mucho en ese tema. O sea, yo creo que sería eso, la deconstrucción nunca va a pasar si la persona no cae en ese punto, en ese golpe de realidad, si no percibe, si no siente, si no palpa por su propia experiencia esa necesidad o esa carencia a veces incluso, porque no siempre es por necesidad o carencia, simplemente es por estatus a veces. Claro. Ajá, entonces yo creo que la persona no es imposible, pero sí es bien complicado.
de que una persona que venga de una familia, por ejemplo, privilegiada, tenga ese golpe de realidad, tal vez por acercamientos o por situaciones que le obliguen o le exijan estar en un contexto donde vea esa otra realidad, donde no todo es como cuando ya, digamos, esta persona vaya a su casa y tenga su comida calientita, su techo donde poder estar seguro, y vaya a una comunidad, por ejemplo, que no tenga, por ejemplo, un techo estable, sino tal vez con goteras, o que constantemente se estén mudando de lugar porque se les complica, o que no siempre tengan una buena comida. Entonces, si no llegan a ese punto de inflexión, no va a haber reconstrucción a la final, porque no es su realidad. Yo creo que en realidad también siempre es un tema bastante subjetivo, la deconstrucción y todo lo social como tal. A veces quizás nosotros que venimos de la ciudad, una zona tan urbana como Cuenca, por ejemplo, donde vemos las casas de ladrillo, bien pintaditas y todo, pensamos que es como la mejor forma de vivir. Pero también vamos a comunidades en donde las casas son de madera. Pero eso es también vivir bien para algunas personas, por ejemplo, porque quizás si que tuvieras una casa de ladrillo hiciera mucho calor, por ejemplo. Igual a veces vemos como quizás los techos de zinc, estoy hablando de experiencia recién, como cuando hace sol, como no tan buen material, pero a la larga es como que algo ligero quizás para la vivienda, para que en la noche, por ejemplo, también ayude a aislar el frío, o sea, no sé. Siento que es, como digo, un tema bastante subjetivo. Pero sí, a la larga la deconstrucción, o sea, siempre es como... Es necesario también vivenciar otras realidades, otras situaciones, acercarse a la gente. Como digo, a veces también, y hablo en nombre personal, podemos jactarnos de que somos personas incluyentes o inclusivas, pero terminamos discriminando a algunas personas y eso no es ser inclusivo. Yeah. Entonces, también hay que ser congruentes con lo que decimos y hacemos. No sé si y eso creo que sacaríamos dentro de una ambivalencia, justamente. Es como, tengo una amiga que ella es lesbiana, tiene su pareja que se casó, creo, está en el exterior. Pero bueno, ella me contaba algo súper interesante y algo súper raro. El grupo de personas que pertenecen a, no sé cómo se denomina ahora actualmente, pero yo le conocí en ese entonces LGBTI. Ajá, entonces pertenecía a ese grupo y siempre iban a las marchas y todo, y me comentaba de que había como pleitos internos dentro de la comunidad entre, por ejemplo, personas homosexuales y lesbianas, por ejemplo, o entre personas transexuales y personas, no me acuerdo si es drag o es queer, las que solo se disfrazan y se sienten bien así, y habían pleitos y conflictos, y es algo como que, o sea, tú estás en una comunidad que está pidiendo que te incluyan en la sociedad, que no te excluyan, que no te vean como un bicho raro. Y dentro de tu comunidad te estás peleando porque dices que eres mejor o que ustedes no tienen razón, que ustedes solo es por aparentar. Y así, o sea, hay como este tipo de conflictos. Y ahí cuando me di cuenta digo, o sea, el ser humano nunca va a estar conforme con lo que tiene. Nunca va a estar conforme con una idea que tenga, porque esa idea puede crecer y crecer y crecer y crecer, y a veces se puede volcar en tu contra. Entonces ahí hablamos también un poquito de esa ambivalencia, en el que si yo pido inclusión, pero estoy atacando a uno de mi grupo porque no está dentro de mi microsistema, de que yo soy homosexual, soy del grupo LGBTI, pero estoy en contra de las lesbianas, ¿sabes? Medio raro. Exacto. Y es algo que pasa, o sea, mi amiga me contaba, y obviamente yo no lo he palpado porque no estoy involucrado mucho en estos grupos, pero es algo que por lo que veo pasa. Y ahora, dejando de lado este grupo, debe pasar también en otros grupos, en otras comunidades, en otras sociedades. Entonces, no sé qué opinan al respecto. ¿Se han tenido tal vez algún acercamiento o han visto algo parecido? Bueno, de manera personal, yo no he tenido como tal un acercamiento, pero también tengo, o sea, amigos que obviamente son gays y lesbianas y obviamente me han contado que particularmente ellos han sentido ese tipo de rechazo mismo de la comunidad por diferentes opiniones, diferentes también tipo de como te digo, clases o lo que sea, porque aquí viene el privilegio también, o el llamado, como hablaba Nelly, el feminismo blanco, ¿no? Que las personas, como en este caso, las chicas que tenían full privilegios eran como que no sé, pobrecitos, o intentaban tener como que ayudar a esas personas, pero tenían ese privilegio como tal. Entonces, a manera personal, sí creo que a la final sí hay como un tipo de discriminación, pero yo
como te digo, no lo he vivido ni nada, solo me han comentado, pero yo creo que sí, al final creo que sí hay como ese tipo de separación igual. Incluso capaz de haber estos, como dices, microgrupos dentro de los grupos, microgrupos dentro de subgrupos de los grupos. De los grupos, exacto, donde, digamos, tenemos un grupo de la religión es otro ejemplo. Es un ejemplo clarísimo. Creo que ahí todo el mundo, yo he vivido esto. Yo antes era católico, yo soy bautizado, soy hecho la primera comunión, todo lo de la ley. Y me acuerdo que había un grupo de cristianos que tenían la iglesia, no me acuerdo de la iglesia del Verbo, o sea, y cuando era un tiempo cuando yo vivía en el Oriente. Y era obviamente católicos, apostólicos romanos, y acá eran cristianos, evangélicos, ¿ya? Y a veces pasaba por la calle y ya me hacía un amigo de un niño, bueno, entonces prepubertos éramos ya, y íbamos a jugar fútbol o a lanzar el balón, nos hacemos amigos. Y después así como que voy a la casa, y ni bien llego a la casa, así ya veo como que, o sea, un ambiente chévere, o sea, digo, vamos a la casa. Y vamos a jugar play y toda la cosa, y el papá, joven, ¿cómo está? Un gusto conocerle, que me ha hablado mucho de usted, bla, bla, bla. Y digo, no sé, como que y te tocamos el tema de la religión, y usted que, yo soy católico, yo voy a la iglesia de acá, de la Virgen, no me acuerdo, pero bueno, ya la iglesia de Gualaquis, un lugar, una iglesia, la céntrica ya, la principal, como aquí decir la catedral. Yeah. Y yo voy allá, dice, no, pero joven, lo que pasa es que nosotros no socializamos mucho, dice, con católicos o con otras religiones, porque estamos en contra de muchas cosas, así que discúlpeme, pero por favor retírese de mi domicilio. Yo ese niño no entendía, yo en ese entonces de niño no entendía lo que estaba pasando, pero era como que, o sea, bueno, y el niñito se quedó así como chiste, así como, what the heck, pero si es mi amigo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Así. Y eso, o sea, yo de niño ya tuve ese primer acercamiento a estos de conflictos entre personas de diferentes religiones, y hoy en día sigue pasando, o sea, el hecho de, no sé, tal vez viendo un testigo de Jehová golpearse a la puerta y vos no le abres porque hay muchas razones, por pereza, por incomodidad, y las principales razones de aquí es porque es una religión que está intentando como que jalar más personas para intentar luchar contra el catolicismo. O sea, es algo, o sea, ellos van por este mismo punto en común, que sería como Dios, o la búsqueda de Dios, aunque ellos ya saben quién es Dios supuestamente, estas religiones, pero ellos es como que están intentando jalar adeptos para ver quién llega primero, qué onda. O sea, yo le veo así, es una pelea brutal, así. A veces incluso he estado en misas donde los curas dan el sermón, y a veces dicen, claro, acá tenemos al vecino que es evangélico y está queriendo jalar, no sé qué, los correros de Dios, que te creo. Son discursos, o sea, aparentemente inofensivos, pero son súper agresivos cuando uno ya ve el contexto. Y a veces las personas que son como que bastante aferradas a su religión van y creen todo eso y se sienten así, como que esa sensación de familiaridad. Y eso es algo súper peligroso, porque hoy en día vemos lo mismo también con artistas. Vemos lo mismo con políticos. ¿Qué pasó en las últimas elecciones? O sea, los influencers, exacto, de que hay personas que están a favor de... se pelearon dos influencers. Hay el grupo que está a favor de este de acá y el grupo que está a favor de este de acá. Sí. Y en los comentarios se mandan a la madre, se vientan a la madre entre ellos. Ni que les conocieran los influencers. Igual con los políticos. igual en la política, ¿no es cierto? O sea, hay gente que dice, no, yo voto por Novoa, que se avisa, no sé qué, y así empiezan a madrearse. Ha habido conflictos con físicos. El actual presidente y la ex candidata ni son a quienes eran esos manos, o sea. Entonces es algo de fanatismo, creo yo, más que de buscar un bien común. Yo creo que quedaría en eso, en fanatismo. Y es un tema súper complicado, complejo y amplio, o sea, se amplía muchas cosas de la vida. No sé, yo creo que igual también, o sea, depende también, o sea, tanto el populismo o también el tema de encajar, ¿no? Por ejemplo, si es que ya veo que alguien se está yendo para allá, yo también me voy para allá. Igual existe en la política o yo que sé, tal vez por Novoa o por Luisa, lo que sea, pero es igual, creo que es el hecho también de encajar. Como que, no, si tiro mi opinión, no sé, tal vez con miedo de que me hablen o de que me excluyen, entonces eso también.
Pero eso creo que depende ya de cada persona, ¿no? Entonces, sí. Creo que hay un término de psicología social, creo que era conformidad social, algo así, como ese miedo a ser excluido y ese miedo a no pertenecer a un grupo. No recuerdo exactamente, pero algo así, me acuerdo que bien. Eso ya vimos en quinto ciclo. Sí, exacto. Hace 7, 8 años. Creo. Ajá. Y era justamente uno de estos fenómenos en los que había un ejemplo súper claro que me acuerdo en clase. De hecho, le hicimos un ex compañero con el profesor y todo. No creo si era profesor o profesora, pero bueno, le hicimos salir del curso un rato, algo así, que compre algo, era que algo así. Fui yo. ¿Fuiste vos? La profe me mandó a mí y cuando llegaron se pusieron de pie, creo. ¿No fue eso? Yes, no, ese fue otro. Era ya en clases, creo que era como ya en séptimo, octavo, algo así. Igual vimos temas de social, de psicología social. Y bueno, era un compañero que le conoces muy bien, pero bueno, no voy a decir nombres ni siquiera gestos para que no. Ya. Y bueno, la cuestión es que le hacen salir a comprar no sé qué cosa. Y en la pizarra, el profe pone una línea. Bueno, voy a decirlo así como gráfico. Pone una línea, otra línea aquí, otra línea acá y otra línea acá, algo así. Ya, vamos al número 1, 2, 3, 4. No sé si se vea bien aquí en la cámara, pero bueno. La línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Lo que hace el profesor en ese momento, o sea, es como que, bueno, todos vamos, cuando yo pregunte cuál es la línea más larga, ustedes van a decir que es la línea 3. Pero todos, creo que todos digan que es la 3. Cuando yo vaya preguntando individualmente, digan 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y cuando le pregunte a él, van a ver lo que va a pasar. Entonces, creo que bueno. Entonces, obviamente la línea 1 es la más larga, no la línea 3, que es la más pequeña. Llega nuestro compañero, se sienta, el profe empieza como que a disimular que está dando la clase, como para que entre de normalidad entre todos. Y dice, bueno, voy a darles un ejemplo del tema que está hablando, luego le explico, joven, de lo que estamos conversando. Pues bueno, a ver usted, ¿cuál es la línea más larga? La 3. Ya, muy bien. Usted, ¿cuál es la línea más larga? La 3, y así. Usted, joven, ¿cuál es la línea más larga? Y se queda así como que viendo a los lados, o sea, viendo a todos, o sea, y en su mente yo pensaba, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué dicen que es la 3? Es obvio que es la 1. Y adivinen qué dijo. Dijo la 3, es la 3. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía que es la 3, por más que tenía su realidad, o sea, la realidad de ahí enfrente de que era la 1, porque los demás decían que es la 3. ¿Qué más me queda? Quiero pertenecer, quiero ser parte de este grupo, voy a mentir y a decir que es la 3. Entonces es algo súper loco, o sea, incluso sabiendo la respuesta correcta, a propósito fallas para poder pertenecer o poder encajar. Entonces es un fenómeno súper interesante. Elisma dice, a mí me trajeron para hablar de trabajo social. Hablemos de trabajo social. O sea, esto es súper interesante porque esto que te digo que yo era el del ejemplo, me acuerdo que fue como en cuarto ciclo y como yo era el presidente del curso, me mandaron a comprar o sacar copias, algo así. La profe. Y estábamos todavía creo en el mismo curso. Sí, no me acuerdo. Y yo cuando regresé, la profe les había dicho que cuando ella aplauda algo así, todos se pongan de pie. No sé si te acuerdas. Ya. Y yo pues llegué así como, ¿y qué onda? Entonces no aplaudió y todos se sentaron. Y creo que el objetivo era como que ver si es que yo también seguía el comportamiento de los demás. Obviamente todo desde un pensamiento social. Pero a la larga termina pasando esto que dices. O sea, terminamos de alguna forma también siguiendo lo que los demás hacen, aunque no esté bien para nosotros. O sin saber por qué. O por qué. Sí, y también de alguna forma me parece súper chévere que entre el podcast anterior y ahora estamos un poco conectando también las ideas, porque lo que termina pasando también en nuestra sociedad es que las personas terminan problematizando siempre, o sea, siempre se termina buscando problemas. Hay comunidades, pueden ser comunidades religiosas, comunidades de ideologías, o comunidades políticas o de lo que sea. Como dicen, hay también microcomunidades y ahí terminan buscando problemas también. O sea, es un tema loco porque si se supone que tienes una comunidad para incluir a la gente, las terminas excluyendo también. De tu otro grupo que tienes dentro de ese grupo. Sí, es medio y algo que pasaba, yo era católico también hasta los 18, 17 años quizás. Y me alejé de hecho de la religión porque me acuerdo que una vez fui a una misa. Mi tía sabe hacer misas de niñitos cada año, creo. Ya. Y esta misa fue en la iglesia no sé cómo se llama la iglesia, pero es en el Parque de las Flores. Yo les envié, pero bueno, no ya. Me acuerdo si
Fátima, creo. No, La, bueno, no. la Virgen del... ¿No es el Carmen? La El Carmen. Donde dice la Pues bueno, la iglesia de las flores. Pero no me acuerdo el nombre, pero es justo la que está en el Parque de las Flores. Y ahí me acuerdo que en su discurso el sacerdote dijo que oremos para ser mejores que los que no están aquí. Ah, eso es algo que pasa, de hecho, muy seguido. O sea, el mismo sacerdote que se supone que es la persona que debe incluir a su comunidad está excluyendo a quienes no fueron a la misa, ¿sabes? Como digo, siempre bastante disonante. O sea, siempre hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Mi perro que te interrumpa, pero hay algo también, una frase que se me quedó full marcada de esto de las religiones. Es justamente esto, de que el reino de los cielos será solo para las personas que sigan los pasos. O sea, y me pongo a pensar, hay gente que vive súper aislada de la sociedad, que ni siquiera sabe hablar nuestro idioma y que no ha tenido ese acercamiento como nosotros, hemos tenido ese acercamiento a Dios, a la religión, al catolicismo, al cristianismo, por haber sido conquistados, gracias a los españoles. Pero bueno, o sea, entonces ellos no entran en ese reino, no, o sea, ellos no se incluyen, y no porque no quieran, sino porque no saben, desconocen, o sea, y una vez sí le pregunté, me acuerdo eso a una persona que era súper religiosa, y me dice, no, es que ellos son un caso, dice, aislado, ellos no están ni a favor ni en contra, ellos simplemente están ahí, y eso ya es decisión de Dios, así. O sea, pero, o sea, el chiste es que si la religión, si Dios es bueno y toda la cosa, y que es justo y toda la cosa, debería incluir a todos, no excluir, o sea, no debe ser un Dios excluyente, sino, o sea, bueno, ya, creo que me entienden el Vos no rezaste a los 20 padres nuestros, te quedas afuera. Lele. exacto. Si no, anda, confiésate y anda 4 Ave Marías. Yeah. Es que aquí quizás, en el caso que tú dices, Yoba, no sé, quizás puede ser una comunidad, una sociedad que al no tener conocimiento de la existencia de un Dios siquiera, no tienes la necesidad de ir al cielo algún día cuando no estés vivo. Exacto, es que esto es una invención del ser humano, o sea, esto de del más allá del cielo, infierno, o incluso purgatorio, a lo Dante. O sea, es una invención del ser humano, o sea, Dante inventó el purgatorio con base a la religión cristiana, ¿sabes? Y cielo, infierno, y dijo, a ver, métame por ahí. Exacto, entonces... es eso, es una invención, es una noción de más allá, o sea, que viene, o sea, la vida es aquí, punto, haz el bien, ya, o sea. Sí, es un tema medio delicado, pero a veces hablar de religión o de política suele ser una mala palabra también. Sí. Isma, siguiendo con lo que estábamos conversando, ¿hiciste alguna otra actividad dentro de tu carrera? ¿Participaste en algún otro espacio? Bueno, dentro de mi carrera como tal, obviamente fui presidente, pero además de eso, obviamente no. Mi tema personal sí estuve participando activamente, y tanto dentro de comunidades como dentro de mi grupo de compañeros, pero obviamente eso eran actividades extracurriculares, partían de la iniciativa de nosotros o partían de la iniciativa obviamente del colectivo, como les comento. Ayudar a las comunidades. Cada fin de año hacemos una recolección de juguetes. Bueno, se hacía cuando estaba ya hacía la recolección de juguetes, pero eso ya no era de la universidad, sino ya era solo de nosotros, por ejemplo. Entonces nos íbamos a las diferentes parroquias o ruralidades dentro de Paute o más allá de Azogues, y dejábamos yo que sé, las cartas de Navidad, por ejemplo, te pedían, yo que sé, entramos zapatos. No les vas a dar los zapatos, pero era como algo ya que representara algo, ¿no? Ya. Entonces sí, eso sí también estuve participando. Creo que eso creo que también me dio la pauta como para yo encaminarme en mi carrera, ¿no? Porque, como les comento, me gusta la ayuda social, he participado mucho, pero obviamente no me voy a jactar de que yo hice esto, hice el otro, pero sí estuve en lo que yo pude ayudar, lo hacía, en lo que no, obviamente ya no salía de mis manos o lo que sea, pero siempre tuve el apoyo de mis compañeros, de mis amigos, más que nada los amigos más cercanos, siempre fue esa ayuda, igual de las instituciones con las que hemos trabajado, ¿no? Con los que nos quisieron colaborar, e incluso algunos profes también. Eso no hay que ser tampoco. Sí nos ayudaron. Entonces eso sí, partiendo de eso. Esto que cuentas de las colectas, por ejemplo, para la Navidad, me parece una actividad súper chévere que se hacía desde la universidad.
Pues, chévere por una parte, pero también un poco complicada por otra parte. A lo que voy es, por ejemplo, chévere porque los niños van a recibir un regalo y están un poco apegados a este ideal de Papá Noel, quizás, de los padrinos. Si te piden un hermanito, complicado darles. Bueno, sí depende de los papás. Pero, por ejemplo, digo, un poco complicado porque quizás ya un año, ustedes con toda la buena voluntad, por ejemplo, con los padrinos me imagino que tenían. Que no eran padrinos. Llevaban los regalos a algunos niños, niñas. Pero ¿qué pasaba los siguientes años? Si ahora, por ejemplo, tú no estás en la U y no sabes si es que esa práctica se sigue manteniendo, si es que... o sea, Claro, es algo un poquito delicado también, claro. O sea, bueno, nosotros cada año siempre como que nos vamos a un GAD y bueno, cuando yo estaba en la U, siempre nos íbamos a un GAD y eso coordinaba un amigo. Entonces, eso coordinábamos y veíamos las fechas más que nada y la universidad sí nos apelaba en ese sentido en el sentido de transporte. Nos ayudaba con el bus. Pero desde el 2021 hasta ahora sí seguimos haciendo eso. Sí. Todavía. Ajá. Eso ya es como carácter ya personal, yendo parte de la universidad. Bueno, nosotros sí. Entonces, todavía seguimos haciendo. Chévere, porque por ejemplo igual siempre había, desde algunas carreras me acuerdo, nos invitaban incluso de Derecho, de las mismas carreras de Psicología para que seamos padrinos, por ejemplo. Pero como digo, a veces cuando está quizás relacionado con la U, no sabes qué próximo año se continúa, se da seguimiento. Pero si es que es algo personal, súper chévere y más bien es que como unirse mejor. Claro, o sea, también parte del ideal, ¿no? O sea, yo creo que también la U te impulsa a hacer algo, ¿no? A mí sí me ha impulsado bastante, entonces esa parte de la idea tanto de personas que ya estaban dentro de la universidad, obviamente, como tú dices, había facultades que nos decían, por favor, apadrina esto, o quieres colaborar, entonces también ayudamos. Entonces, también como nosotros ayudamos, yo también nos ayudaba. Pero era también ya obviamente también iniciativa propia, pero también creo que también de la universidad también parte de ese punto, ¿no? Entonces sí, todavía igual se sigue dando, entonces sí es bacán. Háganlo. Hagan. Yo, algo que comentar. Para sus donaciones dejaremos las cuentas de la fecha. No, pero sí, o sea, sí es una idea súper buena y si es que la gente se quiere sumar, yo por ejemplo me sumaría encantado. Y es algo chévere porque no pidan un hijo así. Pues ahí encantado porque o sea, yo me imagino si es que es así y si es que más gente se sigue sumando se puede ir expandiendo a más personas, a más comunidades, a más niños que tal vez necesiten. Igual sería algo súper chévere. Claro. Ajá. Claro, porque quizás aquí en la ciudad yo creo que como sea los padres y madres de alguna forma le dan quizás un regalo de Navidad a sus hijos, por ejemplo, pero en las zonas rurales cuando es complicado acceder incluso a juguetes debe ser más complicado. Sí, era muy limitante también. Por ejemplo, mi experiencia también sí era como que veías las cartas, como les comento, no era como que les iba a dar los zapatos. Por ejemplo, un día me llegó una carta, me llegó una carta, que hasta ahorita me acuerdo que era... Les mando el SNES. Era de una carta de un niño que se llamaba Benjamín. Entonces, el niño me había puesto como que, por favor, como que para esta Navidad pido como que unos zapatos de Crash 7, y pido una computadora, y pido, yo que sé, una pelota, yo la brazuca, pero era así. Ya fue chistoso, porque a la final, o sea, obviamente con tus posibilidades está como que dar esa retribución, pero no vas a dar lo que... Si ni a mí me dan eso. Ni a mí. Ni yo me puedo comprar Ni yo me puedo permitir eso para mí. Entonces a veces esa gestión era autogestión, ¿no? Claro. Era nosotros dar dinero para comprar o pedir a alguien, ya supongamos un profe que nos colabora, entonces sí nos ayuda. Por lo general es autogestión. Entonces, buenísimo. Chévere. Y ya después terminas la U. ¿Cuáles son los campos en los que un trabajador social puede laborar? Ahí sí es una buena opción trabajo social. Trabajo social está en todos los campos, tanto laboral, también médico, también está en el tema también burocrático, igual internacional, ONGs, está también en muchos campos, en todos prácticamente, yo diría. Ajá. Pero el tiro aquí está conseguir trabajo. Hay full trabajo, o sea, hay full cargos, pero hay full trabajadores. Hay full gente que... Pero ya tienen los puestos. Claro, ya tienen puestos, es la falla.
Pero sí, o sea, creo que igual, independientemente de mi carrera, creo que en muchas carreras, incluso tengo amigos que ya tienen 2 años o 3 años de graduados, tienen maestría y siguen empleados. Sí, es muy complicado. Incluso en mi grado, entonces sí es un poco complicado aquí en Ecuador. Pero yo también creo que, bueno, yo parto también de una familia que se ha sacado la madre trabajando, partiendo de mi abuelita, ¿sí? Igual mis padres. Creo que también depende de uno, ¿no? O sea, obviamente no voy a decir el pobre porque quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, mi caso es que mi abuelita tuvo como que parte de un contexto bien pobre, ¿no? Nosotros somos de una comunidad que se llama Zumba, que está casi a como 20 minutos de la frontera. Entonces mi abuelita tuvo 12 hijos, entonces ella se sacó la vuelta, ¿no? Pero también hay casos, ¿no? Como que no tienes esto, como no tienes el otro. Pero yo parto de mi caso personal. Por ejemplo, tampoco mi papá y mi mamá tuvieron nada y surgieron desde abajo. Entonces eso también me da una idea como yo también de qué partir, ¿no? También creo que depende mucho de la iniciativa y cómo tú te muevas. Aquí ahora todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría es como que sabe o qué va a hacer o qué quiere llegar a hacer, pero tampoco no lo plasma, ¿no? También parte de la iniciativa propia. Entonces también creo que eso también, si es que no sale si no sale de tu carrera o sale de ti también, emprendimiento tal vez, no sé, eso ya depende. Yo creo que a veces también, hablo por la mentalidad de algunas personas que he conocido, una limitación es de esperar a que te salga un trabajo de tu profesión. No sé, yo soy psicólogo social, si no me sale trabajo de psicólogo social, me quedo desempleado hasta que salga algo de psicólogo social. Entonces, a veces si te quedas esperando eso, chuta, no vas a conseguir trabajo pronto. Entonces, lastimosamente nos ha tocado conseguir otros tipos de trabajos que quizás no son remunerados como quisiéramos dentro de nuestra propia profesión, pero toca hacerle, porque también, como siempre digo, hay gastos que se deben cubrir, por ejemplo. Entonces, es como que lo malo de nuestro contexto. A veces puede romantizar este tema, que chévere, es psicólogo social, tengo otro trabajo, le aplaudo un poco, pero eso también de alguna forma está mal. Justo hace unos días nomás veía, por ejemplo, que hay una, no sé si era sobrepoblación de médicos, no sé si es que vieron esa noticia. Ah, sí, hay una sobrepoblación del área de la salud. Sí, que hay muchos médicos para las vacantes laborales. Y es algo que, de hecho, iba a tocar ese tema, es como abriste la mente. Más que los médicos, hay como sobrepoblación de personas profesionales y no hay muchas vacantes, muchos cargos para esas personas que estudiaron. Y comparado con años anteriores había mucho desempleo, pero era desempleo porque no había profesionales o personas estudiadas para esas carreras. No es que había desempleo porque sí, o sea, era porque a veces las personas eran vendedoras o tenían su negocio, que no digo que esté mal, pues mejor yo estuviera en mi negocio, estuviera feliz. Entonces... es súper rentable, cualquier negocio es súper rentable si lo haces bien, sino que el chiste es que ahora nosotros crecimos con esa idea de que estudia para que seas alguien en la vida y nos metimos tanto eso en la cabeza de que estudiamos y ahora miren, ahora ni vender Bonais porque ya no hay Bonais, somos el éxito. O sea, esto quiero tocar más que nada por el hecho de que no porque la sociedad o porque la presión social te diga que hagas algo para que en el futuro seas mejor, seas algo, no va a ser cierto. O sea, no sé ustedes, pero yo sí crecí con eso, de estudia para que seas alguien en la vida. Sí, o sea, esas palabras están clarísimas. O sea, creo que en Cuenca por lo menos siempre nos han criado de esa manera. Pero hoy en día ya no es así. No es que estudias, es que tú tienes la oportunidad de eres hábil haciendo algo. Yo qué sé, manualidades, pintura, dibujo, música o cualquier cosa que tú te creas capaz. O en negocios, por ejemplo, sin estudiar, sin necesidad de una carrera puedes hacerlo. Entonces, no es que sea 100% necesario estudiar una carrera para ser alguien en esta vida. Desde antes mismo. Y a veces, sobre todo, las personas que terminan emprendiendo emprenden en cosas diferentes de su formación profesional. El señor de los chuzos, o sea, no estudio gastronomía, por ejemplo. Pero sí es un tema complicado, o sea, como digo, de alguna forma está chévere que las personas de alguna forma nos motivemos para poder emprender o encaminarnos un negocio, por ejemplo, como dices, pero está mal el hecho de que no haya plazas laborales para nosotros. O sea, ¿de qué te sirve haber estudiado? Ahora, si es que no tienes mínimo una maestría, es bastante complicado también conseguir trabajo. Antes era lo básico, la licenciatura o el título de tercer nivel. Ahora mínimo, como digo, la maestría o la especialización. O si es que puedes, el doctorado también de una vez. Pero
a qué niveles estamos llegando, porque también para tener tu maestría tienes que pagar. Hay que invertir. Aquí Claro. no sé si es que hay una universidad que tiene una maestría gratuita. No lo sé, no. Entonces, si es que no tienes un trabajo, ¿cómo inviertes para una maestría? Y es el tema también de la incongruencia y de las políticas públicas, quizás. Pero es bien complicado esa parte. Y pues de alguna forma, como dice también el yoga, pues es que alguien tiene quizás alguna habilidad en algo y pueden emprender, porque emprender también es complicado, demanda tiempo, demanda paciencia, inversión. Si es que pueden hacerlo, pues háganlo, pero no esperen, lo que yo siempre digo, no esperen que si es que invierten hoy día $1,000, mañana ya recuperan los 1,000. Los 1,000 quizás vuelven al año. Exacto. Como te O sea, dije, es algo sacado de la madre. obviamente le decía a Cristian, allá como que surgió un chiste de que le decía a él, préstame 2,000 y tú estás metiendo la mano de obra, estás de obrero y yo soy empleado, soy el que administro, ¿no? Pero si ya pierdo los 2,000 ya perdemos los dos, porque yo estoy metiendo la venta y le estás metiendo la plata. ¡Qué ves! Es un negocio. Hombre de negocios. Hombre de negocios. Mente de tiburón. O sea, sí, como digo, el tema del emprendimiento sí es complicado. Puede ser que haya personas que sí les vaya bien de un rato al otro, Claro. pero también es un proceso por el que se debe pasar de mucha paciencia, sobre todo. Ser muy constantes, perseverantes, no dejarse caer, no rendirse. Pero si pueden emprender, pues de una. Es la recomendación también. Igual creo que también están las facilidades también, en qué entorno también estás involucrado, ¿no? Porque directamente dentro del área de la universidad, si es que eres un estudiante, yo que sé, promedio, que solo se dedicó a la U y no hacía nada más, yo creo que también hay careces de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este sentido de redes de apoyo. Porque si yo, por ejemplo, de manera personal, yo tengo muchos amigos, bueno, tengo algunas amigas, porque mi carrera más era de mujeres, que solo se dedicaban a la U y obviamente no es que yo haya salido en todo lo que sea, pero como que sí hay algunas cosas que me salen o con otros que no me salen y que me están llamando, pero yo me he enterado y como que solo se quedaron ahí y ya, loco. Entonces como que también ese sentido de tener ese tipo de motivación como a la final, entonces sí es importante también. Claro, o sea, a la larga también a veces participar en algunas cosas cuando estás en la U, como dices, te ayuda a conocer a gente, tener contactos que quizás algún día te ayuden, por ejemplo, con algún empleo, quizás. Claro. Te ayuda también a que vos sepas relacionarte con otras personas, claro, porque, claro. o sea, si algo que no te enseña la universidad es a relacionarte con otras personas. Vos te vas a la universidad simplemente a estudiar, a aprender lo que el profesor te ponga en la pizarra, te den los libros o verbalmente te diga. Habrán pocos, de dicho se había, profes en tu carrera que te enseñen un poco la importancia, bueno, en psicología la importancia de la interacción es obvia, pero no te lo decían directamente a ti, sino te decían que para tus pacientes, los futuros pacientes, la interacción es importante. O sea, entonces ahí creo que falta un poco más también como de, no sé, humanidad, porque al ser seres humanos, seres sociales, interactuamos sí o sí. Y si nosotros vamos a la universidad y nos centramos solo en estudiar, solo en sacar buenas notas, pero no entramos, yo que sé, a un gremio de alguna cosa, no hacemos algún deporte, no nos involucramos en algún evento, alguna actividad, si no interactuamos ya per se, no vamos a tener buenas herramientas sociales a futuro y no vamos a poder conseguir trabajo con facilidad, no vamos a poder, si quieres hacer un proyecto con alguien, te va a complicar bastante trabajar con alguien porque vos aprendiste a estar solo o cosas así. Entonces, es algo que se debería también tomar en cuenta en las universidades, en las instituciones educativas, no solo universidades, ya desde la escuela misma, en la importancia de la interacción social. Y de alguna forma creo que por eso mismo quizás en la U te ponen a hacer trabajos en grupo, por ejemplo. Sí. Para que logres como que interactuar, relacionarte con los demás, pero a veces también... Es que no es tan efectiva esa forma. O sea, es que vos conoces al ser humano. ¿Te fuerzan a hacer algo? No, te resistes. Pero a veces, por ejemplo, yo creo que a veces iba mal en los trabajos en grupo porque a veces te ponían, por ejemplo, esta chance de que hagas grupos por afinidad. Y se van los matones de acá, los vagos de acá. Pero porque te ponías con tus panas y a veces te ponías a conversar y no hacías de trabajo. Sí, y ese al último pues, en los apuros. Y en cambio cuando te hacían los grupos, por ejemplo, al azar,
como que a veces no te llevabas con todos. Nosotros veníamos a cursos que habían 40 personas, creo. Sí, venían algunos que habían perdido, otros que habían adelantado y así. Sí. Entonces no te llevabas con el compa y ya como de alguna forma querías integrarle, pero no se relacionaban bien igual. Es un poco complicado también eso de trabajos en grupo. Y siempre pasaba que a alguien le tocaba hacer todo al último. Así. Pero, o sea, sí sería como que muy recomendable el hecho de que si es que están en la universidad, si alguien nos está viendo y está estudiando, y sobre todo si es que están quizás en carreras sociales, por ejemplo, socialicen también con sus pares, ¿no? No tiene lógica de que estudies psicología social y no hables con los demás. O psicólogo clínico y no hables con los demás, porque a la larga en un futuro te va a tocar hablar con tus pacientes. Trabajador social también. Es como el caso de conoce una persona que renunció a su cargo, a su puesto. Bueno, es una persona que estudió psicología clínica, y es profesional y toda la cosa, no ejerce, pero estaba trabajando en ventas, en atención al cliente, y renuncia porque no le gustaba trabajar o interactuar con personas. Sí. O sea, esto es psicología, güey, ¿qué onda? Mejor meterse en informática. O sea, no creo que haya una rama de la veterinaria donde se pueda meter psicología clínica para mascotas, o sea. No lo sé. Complicado. Ajá. Ya nos contabas, Isma, un poco cuáles son los campos en los que se pudiera ejercer como trabajador social, aunque no hayan plazas laborales. Sí. Pero, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cuándo te graduaste? ¿Has logrado conseguir algún empleo? ¿Estás en ese proceso todavía? Bueno, me gradué recientemente, ya va a ser 4 meses casi que me gradué. Igual en ese lapso también de manera personal era muy desesperante como no conseguir algo, porque la universidad tampoco es que me facilitaba mi título. Después de 2 meses y medio me lo dieron. Ha sido rápido, pero Sí, comparado con antes. Sí, me dijeron algunos que fue rápido, demoraron 6 meses. Pero fue como que ya haber tenido mi título y ya, buscar lo que sea. Igual recientemente estuvimos en un proyecto, sería al final un proyecto, igual en comunidad, igual de campo, fue muy interesante, incluso Chris tuviste también, fue también a manera de experiencia, ¿no? Involucrarme con la gente que vive ahí, como que su cultura, su tradición, su comida, muchas dinámicas igual sociales que estuvimos involucrados ahí, me pareció bastante interesante. Igual en algunos casos era como a manera individual de compañeros que también lo tomaron de esta manera, pero personalmente yo como que no esperaba algo, pero como que sí me decían como que bríndate algo, pero a mí no me tocó nada. No me dijeron nada. Obviamente eso está en la rama de lo social, de que no aceptes nada, claro. Pero como que sí esperaba que me dijeran, tenga, sírvase algo o lo que sea. Pero eso es muy funal, pero lo que sea. Pero sí, como que esperaba vivir, quería vivir esa vivencia, como que mira, eso es algo que, pero no me explicaban nada. Querías el deleite de echarse una tallita de café. Sí. No era como tal, pero sí era como... Es que hubo una compa a la que le dieron chontacuros, le dieron pincho de camarones, le habían dado chicha. Chicha. Le atacó un mono. Sí, a mí no me pasaba nada, por eso digo, era muy... No nos pasaba nada. Me acuerdo del Dewey, ¿cómo es? Nunca esperaba nada de ustedes, no así logran decepcionar. Solo el único día que fue como interesante fue saber que fuimos por el puente y hubo muchas caídas. Y al final no había nadie, entonces no había nadie. No, pues tocó caminar casi 1 hora para llegar a una casa y solamente para tomar una foto porque la persona ya no vivía ahí. Y el camino... ¿Estaba abandonada la casa? Claro, y el camino era puro lodo y las botas se hundían. Hijo de Yo como soy más pesado estaba adentro. Sí, era muy chistoso, pero fue una experiencia buena. Ajá. Y ahora, como tal, sí estoy queriendo ver otro tipo, igual lo que me salga, incluso si no es de mi carrera, ya más contento, porque al final es eso, ¿no? Querer seguir, porque como tal yo ya somos adultos, ¿no? Entonces también me toca aportar y también toca sacarse, ¿no? Entonces eso también a la espera, si sale algo también, e incluso buscando.
aunque no sea de mi carrera. Bueno, ahí si es que alguien nos está viendo, aquí hay 3 que están buscando. ¿Saben de algo? Bolito. Lo que sea. Pero sí, o sea, el tema del desempleo es un proceso fuerte que quizás no se ve también desde afuera, ¿no? El hecho de vivirlo, de estar como a esta expectativa, incluso a veces es más feo, creo, cuando ya postulas para un trabajo y te llaman por una entrevista y al final no logras entrar al trabajo. Creo que uno también termina un poco frustrándose, ¿no? Que sea psicólogo, pues, termina imputando ese tema, no sé, no es un rechazo, es un tema de frustración. Y esta experiencia también que cuenta Isma, de alguna forma, le decía, a mí me ayudó a reafirmar un poco el haber estudiado psicología social. Sí fui bien por ese camino quizás, porque yo estoy desempleado ya desde enero. Entonces estar como que este tiempo, yo siempre busco empleos y encuentras muchas cosas en el área administrativa, por ejemplo. Y yo terminaba diciendo, y ahora, ¿será que estudié bien psicología social? ¿Será que estudié bien? Y aunque ya ha sido un mes de este trabajo, por ejemplo, me hace sentir como que bien el haber estudiado psicología social, aunque esté desempleado. Pero ojalá con el tiempo ya vaya saliendo algo también de nuestras propias ramas, que es lo que uno busca también, ¿no? Poder ejercer el trabajo para lo que estudio. Yo, no sé si tienes algo que contar, preguntar. No, o sea, sí, eso es algo cierto. O sea, el hecho del desempleo, como dijiste y siempre hemos mencionado, el hecho de que las cuentas se tienen que pagar como sea. Entonces, sí, o sea, al final es que uno logra encontrar un trabajo para el cual estudió, se preparó, porque esa es una preparación. O sea, mientras más pronto mejor, pero mientras tanto lo que caiga, o sea, Sí. toca hacerle, no queda de otro. Sí, lo que caiga. Lo que caiga. Está como pana de lobo, no, lo que caiga. Pero no es. Yo sí me repitara. Si me repitara. Qué gozo. Eso, ya solamente quisiera comentar, para ir ya cerrando, en este último trabajo que tuvimos de campo, había una palabra que se repetía bastante. Es una palabra que Lisma tenía de su grupo de amigos y ya nos va a contar también cómo es que nació. ¿Ya? O sea, éramos tres hombres de nuestro grupo como tal, de cuantitativo, y cada vez que nos veíamos era ¡Jefe! Esa historia es muy peculiar. Pero, bueno, esa palabra es como que el lienzo que marca el hecho de ya pasar del colegio, porque esa palabra surgió en el colegio, desde ¿qué será? Desde octavo, noveno de básica, que la llevo utilizando con mi mejor amigo y mi círculo un poco más cercano. Era porque, obviamente, como les comento, yo estaba en el militar y pues ahí se dirigen por rangos y toda la huevada. Ya como que eran los tenientes y full más, ya habían subcapitanes, lo que sea. Pero el hecho de que, por ejemplo, habían personas que obviamente eran guardias, pero no eran militares como tal. A ellos, aquí como que creo que es también una tipo de juego, ¿cómo sería? Una jerga, ¿no? Una jerga. El hecho de estarnos... Un mote. Un mote, ya. El hecho de estarnos llamando o que ellos por ejemplo, ellos se decían jefe. Entonces, partió de ahí, ¿no? Como que le decía a mi mejor amigo desde a lo lejos, así, pero era lejísimo, era jefe. Entonces, desde ahí partió y lo seguimos utilizando hasta ahora. Y cuando fui a campo, y justo era un guardia de seguridad y era como que yo fui lejos y el señor estaba llegando y Chris me escuchó decirle jefe. Entonces desde ahí partió todo y estaba diciéndole a Chris y a Mateo, otro compañero, era jefe, body o master, así. Master. Y era, puta, fue muy chistoso esos días, era solo escuchando esa palabra y era jajaja, era a cada rato. Sí, de ahí parte de eso, como tal, esa palabra. Y quizás ese tipo también de interacción hace como que los días sean como que más amenos, más tranquilos, relajados, porque creo que yo no conocía absolutamente a nadie del equipo con el que fuimos. Tú le conocías a Vane, no sé si conocías a alguien más. Entonces terminamos casi todos a chupanas en el grupo, por ejemplo. Éramos ¿cuántos? 11, 15
No, pero sí, en el equipo éramos 11. Sí, 11. 11 personas, entonces terminamos como que bastante integrados, jugando cartas todos los días de la noche para que pase la noche también. Pero, como digo, ese tipo de experiencias también hacen que todo sea como que más llevadero, o sea, chévere, porque creo que los demás compas tampoco se conocían entre ellos. No. Quizás habían como que similitudes de que habían estudiado trabajo social o sociología y era el único psicólogo social ahí. Entonces, me pareció bastante chévere la experiencia en realidad. No sé si quieran comentar algo antes de cerrar. ¿Algún mensaje que quieras darle a la gente? A ver. Bueno, creo que un mensaje como tal de que estudien lo que quieran, estudien lo que sea, no importa si es que eres profesional o lo que sea, pero como estábamos hablando, si te la sabes sacar y tener experiencias que te llenen y te formen, no solo a nivel profesional, sino como persona, está bien, es full bueno, ganas experiencia, cometes errores igual y creo que eso te sirve también para tu vida, ¿no? Es el día a día igual, todos los días es un proceso y es algo en crecimiento, ¿no? Eso y... Bye. Tomen la sopa todos los días. Yoga. Tomen agüita, no se enamoren. Sí. ¿Algo que quieras contar? No, yo creo que ya con eso no tengo nada más que decir. Chévere. No, yo igual digo de igual forma. Como decía Lisma quizás, y lo decía yo hace un rato, no esperen a que les salga solamente el trabajo de su profesión, porque quizás no salga pronto. Tenemos que seguir ganando también experiencia en lo que sea, pues movernos también por diferentes campos, seguir socializando y conociendo gente también. Quién sabe que en algún otro trabajo que no sea de su rama terminen conociendo a alguien que les pueda emplear también en algo que sí es de su profesión. Eso, socialicen, relaciónense con los compas de su curso. No se besen. No se enamoren. No se enamoren. Tomen agua. Váyanse con agua fría, helada. Y eso, ha sido un gusto estar este nuevo episodio con ustedes y pues gracias Isma también por la invitación. Gracias a ustedes, tanto Luis como yo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.